This computer. Muy bien. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca del espíritu. Esta noche es importante porque es básicamente la tercera parte. Ya habíamos hablado acerca de cómo el cuerpo, el ser humano está compuesto de tres partes. Habíamos hablado de cómo estas tres partes se manifiestan, ¿verdad? En el ser humano, y de cómo es importante entender que nosotros, al ser un ser que está en proceso, ¿verdad? Oh, vamos a ver, solo un momento, déjenme ver algo porque, ok, ya entendí. Vamos a ver si puedo presentar acá. There you go. Muy bien. Me dicen si pueden ver una pantalla blanca. Podemos saber. Sí, ok. Ya habíamos hablado entonces de que obviamente una persona sin renacer está en total oscuridad, ¿verdad? Y como podemos ver, hay manchas, hay destellos ahí de oscuridad, de confusión, de problema, ¿verdad? Pero dentro de nosotros literalmente hay oscuridad. Tía Rosa, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes una pregunta o algo? No, ok. Am, Luego vimos que una persona que nace de nuevo, Jerry, sí, disculpe, no, fue que seguro lo toqué porque me levanté a no te sonarme la preocupes, nariz, porque estoy media constipada, entonces no te me, preocupes, me resfrié ayer y entonces, tranquila, no te preocupes. Ok, eh, ya vimos como una persona entonces que literalmente nace de nuevo, aún tiene y aún preserva, conserva aspectos de la naturaleza pecaminosa en él, ¿verdad? O en ella, y obviamente lucha y batalla por este dominio, por este control. Su mente todavía no está clara con relación al tema de cómo se llama, de la claridad de las cosas, ¿verdad? Tenemos una batalla en nuestra mente, tenemos una batalla en nuestra carne, en nuestra humanidad, compitiendo contra el Señor dentro de nosotros. Entonces es un territorio confuso, es un territorio complicado, pero que si bien es cierto, aún es complicado, es mucho mejor que el que teníamos antes de nacer de nuevo, ¿no? Luego tenemos que una vez que uno nace de nuevo y no se afianza espiritualmente, no busca ese crecimiento y esa madurez, sino que más bien es atraído más por el pecado, por el mundo, ¿verdad? Simplemente vamos a ver cómo se va todavía a ensuciar más su naturaleza pecaminosa, su mente se va a confundir más, va a estar más, podemos decir que influenciado por el mundo. Vemos muchos cristianos que a veces muestran más al mundo que a Cristo, ¿verdad? Vemos cristianos que a veces literalmente no sabemos que son cristianos ni siquiera conociéndolos, ¿verdad? A veces hay personas que sencillamente ahí, por ahí después, más adelante te dirán, mira, sí, yo era en la fe, pero me resentí o me ofendí o lo que fue y me alejé, ¿verdad? Y una condición así es complicada porque aunque esa persona todavía acarrea luz dentro de sí mismo, esa luz está apaciguada por toda la oscuridad que hay fuera, en la parte del alma, ¿verdad? En la parte de su naturaleza pecaminosa. Luego describíamos que una persona que ya logra ir limpiando esas áreas, que logra ir trabajando con el Espíritu Santo, que logra ir metiéndose y entendiendo que el Espíritu Santo es la clave para su vida, que es básicamente la herramienta que Jesús dejó para que nosotros a través del Espíritu Santo podamos desenmascararnos a nosotros mismos, podamos desenmascarar todas aquellas áreas que estábamos tan acostumbrados a ellas, que percibíamos como nuestras, que percibíamos como nuestro yo, y que de una u otra manera simplemente producían un fruto contrario al del Espíritu Santo. Pero entonces venimos a Él y venimos y trabajamos en Él, en el Señor, y le pedimos que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que nos muestre las áreas y vamos madurando poco a poco en revelación. Obviamente vemos cómo la persona madurando en el espíritu se va limpiando, ¿verdad? Y obviamente una persona que está espiritual al 100%, que para mí, yo les decía las semanas anteriores, para mí una persona espiritual, y esto es debatible, esto es una opinión personal, pero para mí una persona en esta condición ya al 100% es cuando ya la humanidad nuestra naturaleza pecaminosa haya sido completamente removida.
Mientras tanto, yo creo que el proceso de maduración es ese proceso que vamos a vivir aquí en la tierra. Y a veces vamos a tropezar, a veces vamos a caer, a veces vamos a sentirnos mal por esos tropiezos y esas caídas, pero es parte del proceso de madurar. Por eso el Señor nos decía que nosotros teníamos que confiar en Él, que su gracia es suficiente. Por eso Él nos decía bueno, Pablo nos decía que ¿cómo se llama? Tenemos un aguijón. Bueno, él tenía un aguijón en su carne, que un aguijón le había sido dado, que él a veces quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque su naturaleza humana compite y lucha por el control de su destino, de su vida, en contra de su espíritu. Ahora, hablamos del cuerpo, de cómo el cuerpo nos conecta a nuestro ambiente, ¿verdad? El medio ambiente, físicamente. El alma es la parte pensante, la parte sintiente, la parte que nos ayuda a verdaderamente este, sentir, pensar, es la experiencia, el conocimiento, es literalmente todos aquellos factores que psicológica, emocional y mentalmente nos hacen un individuo. ¿Ok? Sin embargo, lamentablemente, esto también acarrea el hecho de que viene corrupto, ¿verdad? O corrompido por la naturaleza humana, ¿verdad? Porque la naturaleza humana es así, viene, ¿cómo se llama? En una decadencia total, ¿verdad? Nosotros venimos, bueno, según la teoría de la evolución dice que nosotros vamos en mejora, cuando la realidad es que vamos al contrario, más bien vamos de caída libre, literalmente. Si no estamos con el Señor, de caída libre es lo que ocurre. Y nosotros tenemos que verdaderamente depender completamente de Él para poder inclusive deshacernos de todas las áreas que ahorita inclusive ni siquiera tal vez conocemos de nosotros, que están ahí interrumpiendo el flujo del espíritu, el fluir del espíritu, la limpieza que el espíritu tiene que hacer en nosotros y esa transformación, ese proceso de transformación que tiene que ocurrir en nosotros. Hoy vamos a referirnos entonces al alma, vamos a referirnos, perdón, al espíritu. Básicamente el espíritu, y lo vamos a definir como el espíritu, es ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es un órgano, ¿verdad? Es un órgano. Sin embargo, el espíritu de una persona es el canal, ¿verdad? Perdón, por el medio el cual la persona logra comunicarse con Dios. Es el método, digamos, es el sistema. Yo a veces lo pongo como el Wi-Fi, ¿verdad? ¿De qué nos sirve ahora un celular sin Wi-Fi? ¿De qué nos sirve una computadora sin Wi-Fi? ¿Verdad? Bueno, el espíritu tiene la función de un Wi-Fi para nosotros, nos conecta directamente al Padre. Si el creyente no discierne su propio espíritu, y esos son conceptos muy importantes de entender, si el creyente no discierne su propio espíritu, siempre ignorará la manera de comunicarse con Dios en el espíritu, porque es ahí donde nosotros nos comunicamos con Él. Fácilmente sustituye las obras del espíritu con los pensamientos y las emociones del alma. Y esto es lo que ocurre mucho en aquel estado donde la persona, a lo largo, inclusive, vamos a regresarnos a esta imagen para que lo entendamos así. A lo largo de este proceso, de estas tres personas, literalmente lo que ocurre es esto: si nosotros no conocemos e identificamos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, las circunstancias alrededor de nosotros van a jugar un papel muy importante en no solo la toma de decisiones, sino la percepción, el discernimiento de lo bueno y lo malo. Vamos a estar literalmente a merced de nuestra alma, de los pensamientos y las emociones. Vamos a estar a merced de nosotros mismos. Y eso es peligroso porque si nosotros no estamos fundamentados espiritualmente, si no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, lamentablemente lo que queda es nosotros. Y yo creo que una persona que ha aprendido a conocer lo que es estar en el Espíritu y lo que es estar en la carne, bajo ninguna circunstancia confía en sí mismo. Bajo ninguna circunstancia, perdón, confía en su intelecto, en su capacidad de decisión, en su capacidad, en su conocimiento, en su experiencia. Porque aun cuando nosotros podemos tener mucha experiencia, mucho conocimiento y todo, no somos los dueños de la verdad le pertenece a Dios. Y nosotros tenemos que canalizar la verdad que viene a través de Dios por medio del Espíritu. Fácilmente sustituye las obras del espíritu con los pensamientos y emociones del alma. De esa manera se autolimita al mundo exterior, incapaz de alcanzar el mundo espiritual.
Cuando habla de que es incapaz de alcanzar el mundo espiritual, lo que se refiere es que mientras esa persona esté en esa condición, ¿verdad? De ni siquiera ser capaz de saber qué está pasando dentro de sí, qué es espiritual y qué no es espiritual. Sencillamente todo puede serlo o todo puede no serlo. Y es confuso. Recuerdo yo al principio cuando el Señor empezaba a hablarme acerca del tema del espíritu y la carne, era, era, era un mix para mí. Yo a veces no sabía discernir si era Dios o si era yo. Si lo que yo sentía, por más bien intencionado que estuviera, era yo o si era Dios. Si verdaderamente era el espíritu o era yo. Y esas áreas de confusión, lo que generan en nosotros es precisamente eso, confusión, inseguridad. Debería provocar en nosotros el ir a orar, el ir a decirle al Señor, Señor, necesito que tú me digas qué es, que me confirmes qué es. Pero muchas veces no tenemos ese deseo de orar. Simplemente decimos, bueno, hey, lo hacemos porque se siente bien o porque parece bien o porque me gusta o porque es lo que quiero hacer. Y tomamos la decisión no basado en criterios espirituales, sino que tomamos la decisión basados en criterios netamente humanos, netamente mentales o emocionales. Ahí es donde nosotros caemos una y otra vez en decisiones erróneas y en lugar de crecer espiritualmente, más bien lo que hacemos es a veces inclusive cuestionar que por qué Dios permite esto, que por qué nos pasan estas cosas, que por qué yo si yo voy a la iglesia, que por qué yo si yo doy el diezmo, que por qué yo si yo participo en el ministerio hispano, que por qué yo si yo leo la Biblia. Y empezamos a cuestionar nuestra fe y empezamos a más bien, en lugar de crecer con la fe, más bien empezamos a disminuir en la fe. Empezamos a sentir desconfianza, empezamos a sentir frialdad, apatía, y todo esto desencadena en que más bien nos apaguemos. Quiero que empecemos con la primera escritura, que es Primera de Corintios 2:11. Jay, I had questions. ¿Puedo preguntar preguntas? Sí, por favor. En la primera pantalla, cuando usted sabe, y en parte lo respondiste, pero todavía estoy como muchas veces, yo siento que cuando nosotros estamos digamos, nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando uno está recién conectado a Cristo y recibimos a Dios en nuestros corazones, hay un momento donde estamos como que nada nos puede pasar, ¿me entendés? Como sí. Estamos tan enamorados de Jesús, como que somos súper cristianos, ¿verdad? Que queremos entrar a cada lugar a declarar. A cambiar el mundo, sí, sí, sí. Sí, sí, pero ya llega un momento donde eso empieza a mermar, sí, a caer. Disminuir en nuestras vidas, como ya empezamos, como que así yo lo veo. Ya nosotros como cristianos empezamos a que las cosas de este mundo nos afecte, y cuando nos afecta, ya como que esa pasión, esa ternura que teníamos, ese gozo, ese anhelo para Dios ya no está, porque dejamos que las cosas de este mundo nos afecten. Pero eso nos pasa a todos. No nada así como qué terrible que le pasara eso a esa persona. Yo siento que eso pasa a cada cristiano, y como que ya vamos madurando un poquito más y vamos viendo cómo podemos tener un balance de estar en este mundo, como dice la palabra, no somos de este mundo, pero somos parte de este mundo. Correcto. Entonces, en eso, como yo sabiendo de esas personitas, and I was like, ¿cuál de esas es eso? como sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que ponernos el escudo todos los días, ya sabemos, pero todavía, como lo voy a decir en inglés, tal vez usted me lo traduce. Like, okay. Do you remember the song that says, "This world has nothing for me, but this world has everything"? De que este mundo, la canción que decía, este mundo no tiene nada para mí, pero lo tiene todo. Pero lo tiene todo. Todo, it says, all that I could ask for, todo de lo que yo pueda pedir,
pero nada de lo que necesito. Correcto, correcto. Y ya llega a un punto donde uno ya sabe eso, pero you still have to deal with the sin of this world. I don't know how to say that. Tenemos que todavía lidiar con el pecado, y eso es exactamente este proceso. Para describirte, yo en el concepto, cuando yo vi este concepto, literalmente yo tenía la ilustración en mi cabeza y no sabía cómo describirla, y cuando me la encontré en una prédica que estaba hablando precisamente del mismo tema, y fue tan impactante para mí porque era como el Señor confirmándome el proceso. Básicamente, cuando nosotros estamos sin nacer de nuevo, estamos en total obscuridad, ¿verdad? Y obviamente nuestra alma está manchada. Nuestra alma podemos decir que es esta parte roja, ¿verdad? Nuestro espíritu está totalmente muerto, está opacado, está literalmente dormido. Cuando nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente hablando, pero nuestra alma sigue manchada, nuestra alma sigue teniendo ese estado de naturaleza pecaminosa. Lo que pasa es que al nosotros nacer de nuevo, hay una transformación en nosotros que nos impacta de primera entrada. Y eso es lo que genera ese ímpetu, ese deseo, esa hambre por Él y ese deseo de ir a convertir al mundo, de que todo el mundo sienta este cambio, de pasar de negro acá a pasar a tener esa luz dentro de nosotros, ¿verdad? Ese cambio que nosotros hemos vivido por dentro, queremos que la gente lo experimente, y es por eso que tenemos esa pasión, ese amor inicial. ¿Por qué es que nosotros nos vemos en la montaña rusa, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué es que a todos nos pasa que nosotros tarde o temprano, como decís vos, empezamos a perder ese brillo interno y empezamos a sucumbir o empezamos a caer, empezamos a ver más llamativo el pecado otra vez, o inclusive las tentaciones, o es más, ni siquiera vayamos tan lejos, simplemente las actividades del mundo. Vemos el mundo con mayor atracción. ¿Por qué es que se empieza a dar ese cambio? Bueno, muy sencillo. Porque nosotros estamos en territorio enemigo, ¿ok? Porque lamentablemente, y esto hay que decirlo porque esa es una realidad, a nosotros nunca nos han enseñado a convertirnos en los seres espirituales que somos. Nos han enseñado, nos han discipulado en la historia de Jesús, y todo eso está muy bien, pero nunca nos llevaron al siguiente paso. El siguiente paso es descubrir la interacción espiritual con el Espíritu Santo, la dependencia total con el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Es más, la misma palabra revelación es tan confrontativa y tan chocante para muchos, porque muchos creen que ya la revelación fue dada, fue la palabra. And that's fine, eso está bien. La revelación es Cristo. Esa es la revelación. La revelación del Padre es su Hijo. El mensaje de salvación a través de su Hijo. Sin embargo, para mí hay una continua información que el Espíritu Santo nos da, que para eso lo dejó Jesús, ¿verdad? Dejaron el Padre y el Hijo, ¿cómo se llama? Están en el cielo y el Espíritu Santo está acá con nosotros. ¿Con qué propósito? Jesús lo dijo, para llevarnos a toda verdad. ¿Por qué nos tiene que llevar a verdad? Porque no estamos, porque la necesitamos. Necesitamos que Él nos dé la perspectiva de Él, que Él nos dé el ángulo con el cual Él ve las cosas, no el que nosotros vemos. Lamentablemente, eso no se persigue. No se persigue a profundidad. Y como no se persigue, a veces lo que ocurre es que nos acostumbramos ya al cristianismo, entramos en rutina, entramos en religiosidad sin darnos cuenta, porque no es voluntariamente que nosotros entramos en esas actividades. ¿Y qué? Se nos olvida de que en nosotros todavía está esa alma, ¿verdad? Ahí, manchada, ¿verdad? Aquí la podemos ver. Si ustedes se dan cuenta, aquí el alma ahora tiene más manchas. ¿Por qué? Porque precisamente ya el inicio, el amor inicial se ha desvanecido todavía. Eso no significa que dentro no está esa luz. Sin embargo, ahora hay más manchas en el alma. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo más atención a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que queremos, a lo que adoramos, perdón, a lo que deseamos, a lo que creemos que es, a lo que nosotros pensamos. Le ponemos más atención a nuestra mente, a la gente, a nuestros trabajos, a nuestras carreras, y Dios toma un segundo plano.
Es más, tanto es así que nosotros nunca le preguntamos a él, ¿qué opinas si hago esto? Decime qué es lo que quieres que haga. O sea, nosotros no involucramos a Dios en nuestras decisiones, simplemente las tomamos y esperamos que Él nos respalde. Algunas personas sí van y oran, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios no contesta, toman la decisión y esperan que Él respalde la decisión. Entonces, lamentablemente, y eso es lo que quiero dejar sentado, la problemática de esto es que nosotros en la iglesia hemos fallado en entrenar a la gente a convertirse en seres espirituales, en entender la dinámica, cómo funciona el mundo espiritual, para que entonces podamos instruirles en cómo actuar, qué es lo que tienen que hacer para empezar a volverse más espirituales y empiecen a sentir y a escuchar y a percibir la voz del Espíritu Santo y por ende tomen decisiones que van en obediencia y sumisión al Señor y no a sus emociones o a sus criterios. Pero eso que estás mencionando ahí, Andy, yo diría que es aquí entre estos dos y esta persona, que sí, la persona está nacida de nuevo, pero tiene una vida en el pecado o no necesariamente que es pecador, tal vez no toma, tal vez no fuma, tal vez hace sus tareas, va a la iglesia y todo, pero ya entró en una rutina religiosa y Dios casi que se vuelve como algo monótono, como algo así, yo soy cristiano, sí, es como un label, como una calcomanía. Pero vivimos más a partir de, ay, quiero ir al cine, quiero ir, y de nuevo, no estoy diciendo que hacer estas cosas son malas, pero se vuelven su prioridad. Si la persona no tiene algún tipo de entretenimiento, se deprime. Si la persona no va a comer afuera, se deprime. Si la persona no tiene una relación de pareja, se deprime. Si la persona le va mal en el trabajo, se deprime. ¿Por qué? Porque estamos manifestando más los frutos de nuestra alma que los frutos del Espíritu Santo, que son opuestos a esta. Entonces, vivimos más enfocados en los proyectos, en las prioridades, en nuestras necesidades, vivimos más enfocados en todo lo que concierne al mundo y no lo que concierne al Espíritu. Por ende, es que vivimos manchados. Por ende, es que si ustedes ven nuestra mente, todavía hay mancha. Hay una confusión entre lo que es espiritual y lo que es carnal. Y el problema de una mente así es que sencillamente no puede manejar los conceptos, no sabe qué sí y qué no. Y a veces va a creer que está tomando decisiones espirituales y no las está tomando espirituales, las está tomando a partir de su propio ímpetu, de sus emociones, de sus deseos, ¿verdad? De lo que esa persona cree y desea y no de lo que verdaderamente necesita, que lo que necesita es el discernimiento del Espíritu Santo. Ahora, volvemos aquí al cuadro, porque esto es importante entenderlo. ¿Cómo transicionamos de aquí? Aquí la vasta mayoría, yo diría que la vasta mayoría, y no es juzgando a nadie, pero es lo que he visto, sin temor a decirlo, puedo decir que la vasta mayoría de la iglesia se encuentra entre estos dos. ¿Y qué es lo que estamos tratando? Tratamos de madurar espiritualmente hablando. Queremos madurar espiritualmente hablando. No queremos quedarnos estancados solamente aquí. El problema es que mientras nosotros no busquemos la presencia de Dios, aquí nos quedamos. Literalmente, esta va a ser nuestra realidad. En donde sí, vamos a la iglesia. Y yo les voy a decir, esta es mi experiencia de vida. Yo estaba aquí. Yo creía que yo era un ser espiritual, pero estaba aquí. Entonces, habían fines de semana donde yo me sentía súper espiritual y habían fines de semana donde yo me sentía lo más carnal del mundo. Pero les voy a ser sincero, yo no sentía que yo era carnal, simplemente estaba padeciendo depresión, frustración, enojo, pero esos son los frutos de la carne. Esos son los frutos de la carne. Entonces, sí, yo me sentía mal, pero yo decía, bueno, hey, Dios me va a ayudar. Pero ese era mi estado normal, era esa montaña rusa de emociones, esa montaña rusa de pensamientos, esa montaña rusa de situaciones que no me ayudaban a salir de ahí. Yo me sentía estancado. Y el problema de eso, mis hermanos, es que si nosotros no seguimos y nos presionamos a nosotros mismos para seguir avanzando, para seguir buscando al Espíritu Santo, no salimos de ahí. Ahí nos quedamos hasta que Dios nos confronte. Y muchas veces el cristiano en esta situación necesita
que Dios lo mueva, que le mueva el piso, para que se despierte, para que la persona diga, ya yo no puedo seguir con estas manchas que me están opacando por completo mi habilidad, mi capacidad de estar en la presencia, de buscarlo a Él, de permanecer en Él. Este básicamente era el testimonio de mi vida. Yo les puedo decir que sí era salvo, pero yo caminaba más preocupado y enfocado en las emociones y el mundo que en cualquier otra cosa. Dios, aunque era una prioridad en mi corazón, no era una prioridad en la que yo estaba tomando acción. Él no era mi solución. Él era el apagaincendios. Tan pronto se apagaba el incendio, yo podía regresar otra vez a mi vida normal, a mi vida en donde yo hacía lo que yo, ¿cómo se llama? Lo que yo quería. Básicamente eso, lo que yo quería y no lo que Dios quería que yo hiciera. Vamos a avanzar acá. Ok, vamos entonces ahora sí, 1 Corintios 2:11. Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Básicamente lo que está diciendo la palabra es que si nosotros tenemos un espíritu y es el espíritu el que conoce los secretos del ser humano. Así como el hombre tiene un espíritu que conoce sus secretos, ¿verdad? Y solo el espíritu conoce los secretos del hombre. El espíritu de Dios conoce los secretos de Dios. Y a nosotros se nos fue dado el espíritu de Dios. Imagínense el acceso que tenemos a un conocimiento, y obviamente no es a voluntad nuestra. Es el Espíritu Santo el que nos va dando lo que Él quiere que sepamos, pero nosotros podemos pedir, y porque no sabemos pedir es que no se nos da. Nosotros pasamos, y véanlo en las oraciones. ¿Cómo estamos orando? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos diciendo? Nuestras oraciones son literalmente, quéjese aquí, o pidan aquí, o estamos disfrutando de su presencia, o estamos verdaderamente sintiéndolo a Él y viviéndolo a Él porque Él es Dios y solo con Él ya no necesitamos nada más. Al venir a su presencia, Él es suficiente para que entendamos que Él tiene el control, para que entendamos que Él es el dueño, para que entendamos que su voluntad es lo que va y no importa cómo quiera hacerlo o cuándo quiera hacerlo, si quiere hacerlo o no quiere hacerlo, igual lo vamos a adorar y amar y alabar. Es así, o nuestras oraciones son peticiones, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por el otro, te pido por aquello, o son, es que ya no puedo más, y es que tú no me estás ayudando. ¿Son enfocadas en nosotros o son enfocadas en los demás? Jay, can I add something to that? Por favor. Una de las escrituras que a mí me fascina es primera de, I believe it's like, creo que es primera de Tolo. How do you say that? Tesalonicenses. Yes. If I'm not mistaken, I think I'm mistaken. Hold on. I think it's actually Philippians 4. Filipenses 4. Es que estoy viéndolo en español and I'm so confused. Yo sé, tranquila. Ay. A todos nos pasa. Filipenses. Filipenses. ¿Filipenses qué? Creo que es bueno, le voy a decir la escritura y yo sé que ahí está. Ok. Dale. Que dice, casi que sí estoy segura que es primera de los licencias. Tesalonicenses, ok. Eso. Que dice, entre, like, I'll say it in Spanish if you could translate for me, because it's hard for me in yes. Al revés, ajá. So Dale. it says, come into like his courts with praise and thanksgiving your heart. And then it says, and then giving your petitions to him. I'm totally paraphrasing. Giving your petitions to him. It's like with thanksgiving, like doing it with thanks in your heart. Ese no es un salmo, más bien. No. I'm going to Google it. Está como, yo lo encontré como Salmo 100, pero lo puse. No. Porque solo me da el Salmo 100. Aquí está, 5:18, Primera Tesalonicenses. There it is. 5:8, 5:18. Sí, okay. Sí, entonces habla de
que como, no sé si la quiere leer. Sí, voy a leerla. Porque voy a ponerla en español. Spanglish. Ok. Denme un segundito porque esto es parte de lo bonito de esto, que vamos a explorar la palabra en vivo y a todo color. Ok, vamos a ver. Y dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Pero esa me fascina porque uno piensa, bueno, yo puedo llegar donde Dios y darle todos mis problemas, darle todas mis preocupaciones, pero habla de primero darle gracias a Dios primero. Y cuando uno hace eso, cuando ya cambia de la manera como uno está pidiendo cosas al Señor, empieza a dar gracias primero, como que ya las cosas. Me fascina como hacían los judíos antes, ¿verdad? Porque ellos no tenían Biblias como tenemos nosotros. Correcto. Ellos decían, se reunían las familias y se hablaban uno a otro de las historias que ellos sabían desde niños y se compartían. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Ya uno deja como que los problemas y lo que uno tiene empieza como que el enfoque ya no está ahí. Correcto. Entonces, cuando uno llega donde el Señor con gracias y uno empieza a pensar de todas las veces que Dios ha estado fiel en su vida. Y uno ya le enfoque como que ya no es ese problema, uno ya empieza a decir, bueno, si Dios me ha sacado de este problema y me sacó de este problema y me sacó de este ya fijo va a estar ahí también. Como que ya ese enfoque, y me fascina que la palabra de Dios dice eso, como lleguemos donde Él con cánticos, en Salmos, como se dijo, que Amén. dice, con Y en alabanza. cualquier situación, o sea, no en es... cualquier situación, sí. No es, y esto es importantísimo que lo entendamos, porque, a ver, nosotros a veces creemos de que nosotros tenemos acceso a Dios siempre, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero es muy fácil venir a Dios cuando todo está bien. Y sin embargo, cuando a veces estamos mal, se vuelve algo difícil, ya sea porque nosotros caímos o ya sea porque, por ejemplo, algo sucedió y nos enojamos y estamos enojados, estamos frustrados. Pero más bien las situaciones deberían llevarnos a Él y darle gracias. La expectativa de Dios es que nosotros, al estar en Él, podamos comprender de que aún las circunstancias que estamos enfrentando son para nuestro bien. Y siempre y cuando nosotros estemos en Él y veamos lo que Él está haciendo, aunque no entendamos lo que está haciendo, sabemos que Él está en control. Vamos a poder entenderlo. Si era Filipenses 4:6. Que no seas ansioso por nada, pero en cada momento con oración. Okay. Y súplica. Y súplica, pero lo estoy traduciendo en dice, with thanksgiving, con 6 ¿qué? 4:6, Filipenses 4:6. Esa es muy buena. Esa es... Con acción de gracias. Con acción de gracias. Entonces uno está trayendo su petición, pero con acción de gracias, recordando todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y como que ya la petición para mí, como a mí me da, no sé ni qué, porque cuando Dios lo pone de esa manera, hágalo de esta manera, tráigalo, pero con acción de gracias, con esa acción de gracias. Dios, gracias por esta vez que usted me sacó de esta. Gracias por su felicidad en este momento. Sí. I can go on forever, sorry. No, it's okay. Y te agradezco porque verdaderamente esto es importante. Ve. De nuevo, perspectiva. No es exactamente a lo que estamos acostumbrados cuando estamos pasando un problema, ¿verdad? Pero los problemas están aquí con un objetivo y es llevarnos a Él. Cuando entramos en su presencia y sentimos su presencia, podemos percatarnos de que Él tiene el control de todo. Nos derretimos, empezamos a llorar y empezamos a desahogarnos y empezamos a decir, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando Él nos dice aquí,
no se angustien por nada, más bien oren. Está diciendo eso. Literalmente, estamos pasando por el valle de sombra de muerte y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, calma, no nos angustiemos. Él está en control. Aunque nuestros ojos lo que ven es caos, aunque no hay salida. A ver, ¿qué mejor ejemplo que Moisés con... ¿Cuántas personas eran, Andy? Se estimaba que eran en los hebreos, los hebreos. Que no me acuerdo la estadística. Eran como, ¿qué? Como 1 millón de personas. Por Eran ahí yo más. Imagínense 1 millón de personas entre mujeres, niños, animales y todo el asunto, ¿verdad? Y carretas y todo el asunto. 2.4 millones. 2.4 millones, imagínense. En una playa enorme, y allá viene el ejército a matarlos, los egipcios. Literalmente está la muerte y la muerte, ¿ok? No hay opciones. Y yo creo que nosotros todos hemos estado en algún momento en esa contra la espada y la pared, en donde nosotros tenemos que decidir, ¿ahora qué? ¿Y qué es lo que dice aquí? No se angustien, calma, por nada, o sea, por nada. Literalmente no hay nada que nosotros deberían provocarnos angustia, excepto por la presencia de Dios. Esa angustia de que yo necesito más de Él, necesito más de Él. Y dice, más bien oren y pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Nosotros tenemos que aprender a darle vuelta a nuestra vida. Y la única manera de darle vuelta a nuestra vida es en Él. Es que Él nos muestre lo que Él ve, lo que Él siente y lo que Él piensa. Si yo los pudiera llevar un momentito en un tour al cielo y los traigo después de media hora de haber estado allá, ustedes todos serían una persona diferente. ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron exposición a la sobrenaturalidad del cielo, del reino, de la presencia, de la gloria. Bueno, todo eso lo tenemos en el Espíritu Santo. Tal vez en una menor escala, porque obviamente no es lo mismo que estar allá. Pero lo que nos dio es suficiente. Lo que nos dio es el propósito para nosotros aquí. Y a través del Espíritu Santo les puedo decir y les puedo asegurar, no necesitan nada más. No necesitan dinero, no necesitan una pareja, no necesitan nada para sentirse individuos, personas importantes para Dios. Lo único que necesitan es su presencia. Pero vamos a hablar de esto. Romanos 8:16, esa la tiene tía Rosa, adelante. Adelante, Rosaura, adelante. Romanos 8:16. Disculpe que me había ido, muchacho. Dale, Que dale. este teléfono le toca a uno y se le va todo. Dale. Es automático. 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Tenemos un espíritu y el Espíritu Santo da testimonio de que tenemos un espíritu. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender de que si Dios hizo que nosotros tuviéramos esta parte de nosotros, el espíritu del ser humano, no estamos hablando del Espíritu Santo, el espíritu del ser humano, es una parte de nosotros que funge un rol muy importante para conectarnos con Dios. Es a través de nuestro espíritu que Dios nos habla. Y ahorita vamos a hablar más de él. Pero es importante que entendamos que si Dios nos dejó un espíritu, que si Dios nos creó con ese espíritu, tenemos que descubrirlo, tenemos que saber, aprender a sentirlo, aprender a discernirlo. Yo recuerdo que al principio yo le decía al Señor, Señor, yo a veces pienso de que dentro de mí hay 2 personas, porque verdaderamente hay una que no quiere nada con vos, que le llama la atención todo lo que es del mundo, pero hay otra que tiene temor de Dios y que quiere y ansía y desea las cosas de Dios, pero siento que la otra es más fuerte que la que quiere de Dios. Y lo que el Señor me explicaba es, sí, hay 2 personas dentro de ti, la persona carnal y la persona espiritual, pero la persona espiritual no ha crecido tanto comparado con la persona carnal, porque como todos vivimos en este mundo, hemos aprendido a vivir y a desarrollar el alma más que el espíritu.
Tanto es así que a veces hasta en la iglesia aprendemos a desarrollar más el alma que el espíritu. A veces dentro de la iglesia hay chisme, hay recelos, hay competencia, hay crítica, hay carne. Y en la iglesia, ahí no estamos fortaleciendo el espíritu. Estamos produciendo una fábrica de carne, una fábrica de ¿cómo se llama? De frutos de la carne. Y entonces ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que nosotros realmente no estamos actuando y no estamos produciendo el fruto que debería salir de nosotros. ¿Por qué Jesús dijo claramente, por el fruto los conocerás? Porque el fruto es la evidencia. El fruto es la manera en la cual nosotros podemos autoexaminarnos y determinar si estamos haciendo las cosas de acuerdo a Dios o de acuerdo a nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer Romanos 14:32. Esa la tiene, vamos a ver. Diana, adelante. Adelante, tía, adelante. Yo confío en ti. Adelante, Ana Morales. Si no, la leo yo. Jerry, yo creo que en mi Biblia no está 14:32. Vamos a ver. Ah, qué vacilón. Tenés razón. Entonces debe ser que yo me equivoqué. Dame un segundo. Dame un segundo para ver si era. Tal vez era 23. No, ya te voy a decir cuál es. Espérate. Denme un segundo. 14:32. No, tienes razón. 14:32 no hay. Perdón, dije, era extraño, Primera de no, Corintios. Primera de Corintios, 14:32. Primera de Corintios, y 14:32. yo tengo ya marcadito y todo, pero mi Biblia no estaba, entonces la iba a hacer. Ya decía yo, la hubieras escrito. No, mentiras. Eso sería agregarle algo. Yo la iba a hacer, Jerry. Espérate. Tía. Primera de Corintios, ¿qué? 14:32. Primera de Corintios. Primera de Vamos a ver Corintios. si es esa. Vamos a ver. Ah, yo creo que ahora sí. Creo que en esta Biblia sí está. Yo estoy con la Reina Valera contemporánea. Ok, dale a ver, porque yo la tengo en la antigua. Entonces, en la antigua sí aplica, pero vamos a ver cómo Okay, sale la vamos en la contemporánea. Dice, el don de profecía debe estar bajo el control de los profetas. Ok. 32 nada más. Sí, nada más. Sí. El don de profecía, debe estar bajo el control de los profetas. Puedo leerla en otra versión. Dale, a ver. Voy a ver qué dice aquí. Dice, la persona que hable de parte de Dios Ajá. podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Ok. Ahora, la versión que yo tengo acá dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, está demarcando de que los profetas, ¿verdad? Tienen un espíritu que es el que les da lo que ellos necesitan. Pero aquí lo importante que entendamos es que el espíritu está presente. La Biblia marca y determina de que hay un espíritu en acción, de que hay un espíritu que está funcionando. Y vemos cómo incluso los profetas salen a relucir como hombres espirituales, ¿verdad? Eran los hombres los portavoces. Bueno, y ellos tenían un espíritu que era por medio del cual Dios les hablaba. Entonces, vamos ahora a Zacarías 12:01. Esa la tiene Andy. Yo. Sí. Ok, esa dice, es Reina Valera 95. Ok. Perdón que si se me traba la lengua. Dale. Profecía. Ajá. Palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extendió los cielos
funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Amén. Ahí está clarísimo. Es el Señor el que ha formado el espíritu dentro del hombre. Y el propósito del espíritu es muy, muy simple. De hecho, Dios creó al espíritu, dice acá el hombre, del hombre, y esto está claro, ¿verdad? No para que se confunda con el alma o el Espíritu Santo. Adoramos a Dios en nuestro espíritu y es a través de él que Dios reside y se comunica con nosotros. El espíritu está compuesto de 3 partes: la conciencia, la intuición y la comunión. Y vamos a hablar de esas 3 partes porque es indispensable que empecemos a verlas, empecemos a entenderlas. Al principio, como les digo, es complicado ver en nosotros qué es qué. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Entonces, lo lógico es que al no estar acostumbrados, se complique un poco el terreno, pero conforme vamos avanzando, vamos a ir pudiendo discernir. Yo recuerdo cuando yo le explicaba esto a mi esposa al principio, y yo le decía, vea, hay una línea que nos divide en lo carnal y lo espiritual. Si yo me mantengo en la presencia, fortalezco al espíritu. Pero si yo me salgo de la presencia, si yo me desconecto de Dios y ando en el mundo, fortalezco el alma, fortalezco la carne. Entonces, dependiendo de qué es lo que mi vida se trata, de qué es lo que toma más importancia o prioridad o tiempo mi vida, eso es lo que probablemente voy a producir más fruto. Si yo quiero ser un gran deportista, tengo que dedicarme al deporte y el deporte va a ser mi vida. De lo contrario, no puedo llegar a ser un gran deportista, igual un músico. Para yo ser un músico excepcional, tengo que pasar largas horas en ensayos, largas horas estudiando música, leyendo música, escuchando música y totalmente inmerso en el mundo de la música, escuchando otros artistas, influenciándome por otros tipos de música. Tengo que estar completamente metido. Oye, para añadir algo ahí, Dale. Un profesor mío antes decía, ¿a cuál de sus personas, digamos, de sus alma, a cuerpo y espíritu, Ajá. se va a engordar hoy? Sí. Porque él decía, ¿a cuál le va a dar más de comer hoy? Ajá, ajá. ¿Su cuerpo, a su alma o a su espíritu? Y me fascinaba como lo decía, porque uno piensa, ya, hoy tengo que desayunar, hoy tengo que comer, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos de las otras partes que tenemos. Por supuesto. Y bueno, vean si esto funciona así. Vean si esto es real. Que a quién le dan ganas de ponerse a orar o de meterse en la presencia cuando está enfermo. Lo único que queremos hacer es dormir o acostarnos o tomarnos una medicina para curarnos de esto porque no tenemos cabeza para pensar, no tenemos el ánimo, nos sentimos desganados. Es normal. Si una de las 3 partes está mal, todo el ser está mal. Ahora, entendamos esto. 90% de nuestra vida ha sido en el alma. Es más, cuidado de decir no más. Ha sido basada totalmente en el alma. Entonces, ¿cómo podemos considerarnos seres espirituales si aún a veces actuando en la fe hemos actuado más a través del alma que del espíritu? Entonces, si nosotros no engordamos el espíritu, el alma va a ser la parte más predominante de nosotros. Si nosotros no fortalecemos el espíritu, no lo maduramos, no aprendemos a reconocerlo, no empezamos a vivir, y les voy a decir algo, sí se puede. Yo soy testigo de esto. Les estoy dando un testimonio, no solamente les estoy dando un mensaje que me sonó muy bonito o que se lo escuché a alguien. Les estoy dando un testimonio de una experiencia de vida en donde yo empecé a pasar de no entender nada porque todo estaba muy confuso a empezar a saber cuando yo estaba en carne y cuando yo estaba en espíritu. Y no solo eso, hasta mi esposa era capaz de ver cuando yo estaba en carne y cuando yo estaba en espíritu, porque eran 2 personas completamente opuestas. Y la persona espiritual que yo era, ella se agradaba con esa persona, pero la persona carnal que yo era, la detestaba. Y es tan increíble esto. Al principio yo les digo, o sea, yo pasaba de carne, espíritu, espíritu, carne, carne, espíritu, y era así. Eventualmente empecé a darme cuenta, uy, no, ya otra vez estoy carnal, no, tengo que ir a orar, tengo que meterme, presencia, y me arrepentía, y poco a poco
empecé a notar cómo ya se me hacía, antes de que yo me pasara la carne, ya yo sabía que me iba a pasar y yo frenaba, yo decía no, y lo anticipaba. Y cuando empecé a permanecer más en el espíritu y veía venir la tentación, o veía venir lo que me iba a hacer sucumbir, yo desde antes de que sucediera ya empezaba a decir no y empezaba a orar. Y a veces ya yo la veía venir, ya no me estorbaba, ya ni me preocupaba porque yo sabía que ya no tenía poder ni dominio sobre mí, sobre mi alma. A veces estamos pensando en cosas, porque la vida es así y no nos damos cuenta y cuando nos dimos cuenta ya estamos del otro lado. Pero ahí es donde dice la palabra, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que esto va a pasar, porque andamos acarreando esa alma llena de ¿cómo se llama? Naturaleza pecaminosa. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa nos va a hacer tropezar. Vamos a ver cosas que nos van a llamar la atención. Una persona, por ejemplo, y esto pasa mucho en relaciones, en especial, digamos, en los hombres, por ejemplo, los hombres ven una muchacha atractiva, bonita, y si la muchacha les empieza a tirar pelota, empieza hasta el estómago a comprimirse y a sentirse como, uy, me vio, uy, me está echando pelota, y empiezan las emociones y ya lo perdimos. Y ya lo perdimos. A las mujeres, ¿cómo? Bueno, palabras bonitas. Palabras bonitas que hacen que su ego, que su belleza interna se sienta, ¿verdad? Totalmente levantada. En especial si no lo escucha en casa, ¿verdad? Que es una de las cosas en las que todos los hombres tenemos que trabajar arduamente y dejar que nuestra alma nos domine para verdaderamente ver a nuestras esposas, a nuestras parejas con los ojos de Dios, no con nuestros ojos humanos, que van perdiendo el sentido de lo que verdaderamente es importante y de lo que es bueno. Pero lo que ocurre aquí es esto: cuando se empiezan a dar esas tentaciones o cuando se empiezan a dar esas posibilidades, cuando se empiezan a dar, por supuesto que a la carne le gusta, le gusta. Por eso es que yo no juzgo a nadie cuando comete errores. Porque ¿quién soy yo para juzgar a alguien si yo mismo sé lo que se siente cometer errores? Es ahí donde viene la misericordia de Dios, al entender de que todos estamos hechos y todos tenemos, no solo a imagen y semejanza de Dios, pero también todos acarreamos la misma naturaleza pecaminosa. Entonces yo no soy quien para juzgar, pero sí soy quien para decirle a la gente si hay salida, si hay una opción, si se puede. Vamos a ver las tres partes del espíritu, que son la conciencia, la intuición y la comunión. La conciencia, podemos decir que es el órgano que distingue lo bueno y lo malo, pero no lo hace a partir del conocimiento almacenado en la mente. O sea, literalmente, distingue lo que es bueno y lo malo, la conciencia, pero no lo hace basándonos en conocimiento, en las experiencias de vida, sino con un juicio directo. Literalmente sabe lo que es y lo que no es, porque es discernimiento espiritual. Dice, muy a menudo nuestro razonamiento justifica lo que nuestra conciencia juzga. Clásico ejemplo: yo no debería hablarle a esta persona porque esta persona me va a hacer caer, pero esa persona me agrada, me gusta cuando hablo con ella, me siento bien o me hace sentir bien acerca de mí mismo. Y es un sentimiento que yo perdí hace mucho tiempo o no he vuelto a sentir, y ese sentimiento me gusta, sí, pero mi conciencia me está diciendo, no estás haciendo lo correcto, detente. Y ahí es donde el espíritu, nadie conoce mejor a la persona que su propio espíritu, porque ahí le puede decir su propio espíritu a la persona, detente, estás corriendo peligro, estás a punto de cometer un Excelente error. ejemplo, excelente ejemplo. Y esto es del todos los días. Y a todos nos ha pasado de una u otra forma. A veces no es con una mujer o con un hombre, a veces es con las finanzas. No pagues eso. O en lugar de pagarles eso, mejor déjate vos la plata. O en lugar de no cumplas con ese compromiso. Hay tantas formas en las que nosotros podemos sentir cómo a veces nuestra alma nos está llevando en una dirección e inmediatamente la conciencia nos dice, no. La conciencia no se somete a las opiniones externas. Si la persona obra mal, la conciencia levantará su voz acusatoria.
Y por eso es que nosotros a veces cuando ya en el momento del calor caemos en la tentación, ¿verdad? Después viene la culpa. Después viene ese juicio sobre nosotros. Lo hiciste, te lo dije que no lo hicieras, te caíste en gracia, caíste de gracia. Nuestra conciencia tenemos que aprender a utilizarla, tenemos que aprender a escuchar esa voz que nos dice, no lo hagas, peligro, aléjate. Esa fue la que le ayudó a José a no caer en la tentación. Esa es la voz que nos dice a nosotros, mejor busquemos al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos en lugar de lo que nosotros queremos o pensamos que es correcto hacer? La intuición. Pero, Sí, perdón, pero sí tenemos que tener una buena relación con el Eterno. total. ¿Por qué? Porque yo necesito, ahorita estamos oyéndote a vos y yo estoy aquí con Jorge y no, o sea, ahora estaba pensando, seguro Jerry pensó que a dónde estaría yo porque no encontraba la Biblia, pero no, era que yo estaba buscando la Biblia, pero tengo el Zoom prendido, entonces no se me, el teléfono se me trabó, pero sí te estoy oyendo todo. Entonces, ¿qué pasa? Estoy teniendo una buena relación y me lo estoy grabando y estoy escribiendo mis notas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Esto me da hambre de Dios. Produce ese fruto. Andrea, hambre. Ya no soy la misma. Ya yo he cambiado un montón. ¿Por qué? Porque yo no quiero perderme una ¿cómo se llama? Una lección de las que vos das, de las que Jorge da. Yo no me quiero perder esto, ¿verdad? Amén. Yo no lo quiero desperdiciar. Amén. Amén. Y sí, estaba orando un día de estos y sí, el Señor me decía que yo le dije a Jerry que esto era para las iglesias. No es para la gente de la calle, no. Esto es para la gente de la iglesia, para que la gente de la iglesia realmente mejore la actitud, mejore la comunicación conmigo. Amén. Y sí, Jerry, sí. Para hacernos guerreros, mejores guerreros. Sí, y la razón es muy sencilla, se nos está acabando el tiempo. Ya no hay tiempo para jugar a la iglesita. Ya no hay tiempo para eso, ya ese tiempo pasó. Dios está levantando guerreros, los que quieran ser guerreros. ¿Y cómo se llama? No es fácil ser guerreros, no es fácil, duele en la carne. Pero tenemos que aprender a discernir la carne para detestarla. Porque si no la conocemos, no vamos a saber qué es lo que es de nosotros que no está bien y qué es lo que es de nosotros que está bien para perseguir eso. Por eso es tan importante esto, porque si nosotros seguimos caminando a ciegas, todo es bueno y todo es malo a nuestros ojos. Y créanme, si ustedes comparan la capacidad de juicio nuestra con la de Dios, quedamos muy cortos. Entonces, precisamente el objetivo de esto es darles a ustedes a entender de que necesitamos escudriñar más, de que necesitamos más que el Señor nos revele, nos muestre todas esas áreas que ni siquiera sabemos que tenemos y que están bloqueando por completo nuestra capacidad de crecer y de trascender espiritualmente. ¿Es fácil? No, no lo es. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿saben qué es lo bonito de esto? Que no se trata de nosotros, se trata de Él. Él es el que lo hace. Él es el que va haciendo la transformación. Él es el que saca el fruto. Él es el que se muestra. A ver, entre más yo permanezco en la presencia de Dios, la gente ve más a Dios en mí y menos me ve a mí. Y eso es lo que buscamos, que la gente lo vea a Él, lo conozca a Él, evidenciemos que Él es real, que esto es cierto, que esto no es una simple y vana teoría que nosotros simplemente queremos creer para aferrarnos a algo esperanzadamente. No, esto es una realidad sobrenatural y el mundo está a punto de darse cuenta. El mundo está a punto de darse cuenta. Pero nosotros ya sabemos, tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Bueno, que nos lleve más profundo. Vamos a hablar ahora de la intuición, por ejemplo. Es el órgano sensitivo del espíritu humano. Al igual que la conciencia,
es totalmente independiente de cualquier influencia exterior, o sea, nada la mueve. No utiliza información externa para determinarse. Dice, es este conocimiento que nos llega sin ninguna ayuda del pensamiento, la emoción o la voluntad. Es completamente intuitivo. O sea, literalmente es un conocimiento que les llega a ustedes. De repente, como la historia de la escoba. ¿Se acuerdan? Cuando el sábado pasado les contaba de que yo buscaba la escoba en CompUSA y no la encontraba por ningún lado y la busqué y la busqué y la busqué y la busqué y nada. En todos los rincones de la tienda los busqué y no lo encontré hasta que pensé, el Señor la está viendo. Él sabe dónde está esa escoba. ¿Por qué no fui donde el primero? Ah, no, lo busqué de último, ¿verdad? Pues fui y le dije, Señor, tú sabes dónde está esta escoba. Óigame, pero cuando yo le dije esto, yo estaba convencido de todo corazón de que él estaba viendo la escoba. Porque, a ver, ¿qué se le oculta a Dios? Nada. Entonces, para mí era tan lógico y tan creíble que yo inmediatamente fui y le dije, Señor, tú puedes ver la escoba, tú sabes dónde está. ¿Me puedes ayudar a saber dónde está esa escoba? Y ahí fue donde entró la intuición de Jerry y escuchó, vea hacia la derecha. Y yo nada más hice así y estaba la puerta abierta, la que nunca estaba abierta. Esta vez estaba ahí, yo en dirección a esa puerta y literalmente la puerta abierta y la escoba ahí. Como diciendo, tarara, aquí estoy. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que esto es real. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces vamos donde Él? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, no sé dónde dejé las llaves? Les voy a dar otro testimonio. Mi billetera. Yo viajaba en tren, tenía que tomar un tren y luego 2 buses para ir a trabajar allá en Estados. Y recuerdo que yo siempre me quedaba dormido en el bus, en el tren, porque yo me levantaba muy temprano para tomar el tren que me llevaba a donde yo tenía que agarrar el otro bus para llegar a donde me tenía que tomar el otro bus para llegar a donde me recogían para ir a trabajar. Entonces, tenía que salir muy temprano para poder calcular la ruta. Llegué tan cansado, entré al tren, pagué mi boleto y dejé la billetera ahí. Me quedé dormido literalmente y dejé mi billetera ahí en el asiento. Tenía $550 de la renta de ese mes que yo tenía que pagar y en efectivo. Cuando yo sentí que el tren paró y abrí mis ojos y vuelvo a ver, y era exactamente la parada en donde yo me tenía que bajar. Y ustedes saben, los trenes tardan un tiempito con las puertas abiertas, luego se cierran y chao. Yo me levanté asustado y salí corriendo y me bajé del tren y salí corriendo, porque yo sabía que yo tenía que correr a agarrar el bus. Cuando llegué a donde tenía que agarrar el bus y yo veía el bus donde venía, saqué la billetera para sacar el dinero y no tenía la billetera. Ya no la tenía. Ahí fue donde me acordé, dejé la billetera en el asiento. En ese momento, a mí me pudieron pasar muchas cosas por la cabeza y por las emociones y por el corazón. Pero yo automáticamente lo que hice es calmarme y entender de que yo ya no tenía el control de la situación, pero Dios sí. Y le dije, Señor, tú sabes quién se está sentando en este momento en esa silla. Tú sabes que hay una persona que se está sentando en esa silla y se va a encontrar mi billetera. Padre, yo sé que tú le puedes poner en el corazón a esa persona que el dueño de esa billetera necesita ese dinero. Yo sé que tú lo puedes hacer. Resulta que, para no hacer el cuento muy largo, 3 semanas más tarde, todavía yo viajando en el tren, ya yo prácticamente me había olvidado la billetera. Y uno de los conductores me vio y me dijo me dice, ¿usted no había dejado una billetera aquí extraviada? Y yo, sí. ¿Por qué? Y me dice, es que la encontramos. Y 3 semanas después, el conductor que le había tocado ese día en ese vagón ya no trabajaba para la empresa, perfectamente se pudo haber dejado la billetera. Resultó que la persona que se sentó ahí, vio la billetera. ¿Ah? Tu renta. Esa era mi renta del mes, $550. Entre 3 pagábamos una casa en Hillsdale. Y, oíme, nosotros literalmente, la persona que se sentó ahí, literalmente vio la billetera y llamó al conductor, le dio la billetera al conductor
¿ok? Ni siquiera la revisó ni nada, simplemente se la dio al conductor. El conductor me conocía porque ya tenía yo tiempo de estar viajando en ese mismo lugar y guardó la billetera, pero ese era como su penúltimo día de trabajo. Al día siguiente yo no lo vi. 3 semanas más tarde, después de que yo le había dicho a uno de los conductores, mira, si vos sabes de la billetera, resulta que los fueron a buscar, buscaron unos casilleros y encontraron la billetera, todavía con los $550. Me la trajeron y con todo el dinero. Con todo el dinero. ¿Y saben qué sentí yo en mi intuición, en mi corazón? Que el Señor me dijo, porque confiaste. Yo escogí confiar. ¿Es difícil? Sí. Pero es una decisión, no es una emoción. Cuando, ¿Cuánto duró para que usted tuviera la billetera? 3 semanas. Wow. $550 en efectivo. Sí, sí. Eso Y no 3 pasa. horas de espera. Literalmente, ahí el Señor me mostró que Él actúa sobrenaturalmente, pero ¿saben qué fue lo más lindo? Que el Espíritu Santo escuchó mi oración y yo logré escuchar literalmente a mi intuición diciéndome, ore, cálmese, Dios está en control, ore. Y ahí fue donde yo inmediatamente tomé control de la situación espiritualmente hablando, no emocionalmente. Sí, fue difícil, pero yo confié en todo momento y yo dije, si el Señor quiere darme la billetera, me la puede dar. Si el Señor no me la quiere dar, no me la da. Y me la dio. Finalmente, la comunión es la adoración a Dios. Los órganos del cuerpo son incompetentes para adorar a Dios. Llámese nuestras cuerdas vocales, ojos, manos, etcétera. O sea, realmente somos muy pobres en cuanto a capacidad de adoración, ¿verdad? Sin embargo, Él se deleita con nuestro corazón, con lo que está viendo que nos mueve de Él y hacia Él. No podemos percibir a Dios con nuestros pensamientos, sentimientos o intenciones, porque únicamente podemos conocerle en nuestro espíritu. Es a través de nuestro espíritu donde realmente se da la comunión con Él. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. La comunicación y las adoraciones a Dios se dan en la comunión y por ende en nuestro espíritu. ¿Por qué ustedes creen que Él nos convirtió ahora en el templo del Espíritu Santo? Porque al recibir ahí el Espíritu, tenemos una interacción constante. Nosotros literalmente tenemos, ya te doy el pase, literalmente nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el lugar santísimo. Adelante. No, añadir algo ahí porque para mí es muy interesante que en la comunión, como dijiste, y ahí dice los órganos del cuerpo son incompetentes para adorar a Dios, pero estos son los órganos que usamos para hablar, ¿verdad? Para comunicar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que la vida y la muerte está en nuestra lengua. Ajá. Y que cuando ya, como yo me pongo a pensar del lado espiritual de eso, qué fuerte es eso, que nosotros tenemos tanto poder en la manera como hablamos. Y qué interesante cuando en vez de hablar, digamos, decir, alabamos y se nos llena el espíritu. Yep. El adorar es no solo deleitarnos en Dios, digamos, es también darle de comer al espíritu, porque Correcto. uno cambia cuando están en la adoración, digamos, su mentalidad cambia cuando está adorando a Dios. Sí, sí, y de hecho, thank you. No, y de hecho eso es, a ver, ustedes pueden sentirse en la más grande depresión, en la más grande tristeza. Pero en el momento en el que nosotros empezamos a adorar a Dios, todo eso se acaba. Literalmente nos sentimos, en la presencia de Dios nos sentimos llenos, plenos.
Nos sentimos que ahí es donde debemos estar, que ahí es donde pertenecemos, que ahí es donde verdaderamente nuestra vida realmente debería estar. Y vean lo hermoso de esto. Si ustedes se ponen a analizar, en la comunión está Él, ahí nosotros estamos. En la intuición está la herramienta que Él nos da para que nosotros podamos literalmente tener esa capacidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De distinguir y de hablar y de interactuar con Él. Y la conciencia es el parámetro que nos ayuda a mantenernos en línea. Y estos tres elementos son nuestro espíritu. Ahora, al estar influenciados diariamente, a través del Espíritu Santo, nosotros estamos siendo fortalecidos, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos madurando. Pero si nosotros no permanecemos en nuestro espíritu más que en nuestra alma, esto no va a suceder. Si nosotros no pasamos más tiempo fortaleciendo nuestro espíritu, lo único que vamos a encontrar es que nuestra alma va a continuar siendo la que tome las decisiones, la que sienta, la que piensa, la que tenga la mayor importancia en nuestra vida. Y por ende, no vamos a sentir la plenitud de Dios, vamos a sentirnos distanciados mucho tiempo de Dios, vamos a sentir que Dios no nos habla. Yo le oro, pero no me habla. Yo no oigo la voz de Dios. Yo no sé lo que es la voz de Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que es la voz de Dios si no pasamos tiempo con Él? Y no es que Dios nos habla de la noche a la mañana, porque a veces Él permite que pasemos un buen tiempo orando simplemente para que aprendamos a ejercitar y a confiar. Hasta que empiezan a venir las revelaciones. Cuando empiezan a venir las revelaciones es cuando nuestra mente es completamente transformada. Bueno, la palabra lo dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando empiezan a llegar las revelaciones, ahí es cuando nos damos cuenta, Dios mío, porque esto no lo hice antes. Vamos a la última parte, ya para ir cerrando. Tengo estas tres escrituras. Perdón, David. Dale. Yo quería mencionar sobre la intuición. Sí. Y pues rápido, a manera de testimonio, ¿verdad? Que uno tiene que estar siempre atento, ¿verdad? A lo que Dios ponga en nuestro corazón, porque los ejemplos que estabas dando, pues, perfectos, pero si uno no hace caso, entonces es cuando uno puede llegar a pagar las consecuencias. Y para esto, el día jueves, saliendo de aquí de la casa y llegando a la esquina donde yo iba a tomar casi el bus, salió una muchacha ofreciéndome un ride que estaba rumbo al trabajo, pero algo me decía, no subas. Y yo decía, ¿subo o no subo? Porque ya la temperatura está muy frías aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y yo con el frío, y digo, no, el frío lo aguanto, no, pero no, mejor sí, mejor no. Dale, sube, y yo te dejo por ahí, y estoy de camino. Y ella iba para Oakland, porque es una chofer de autobús de niños. Pero ok, subí, digo, no, pues me va a ahorrar el tiempo y tal vez el frío. Pero para esto, ¿verdad? En el lugar donde tiene que manejar a 40, ella iba a 60 y yo agarrándome ya de donde más se podía, porque estaba asustada y yo orando, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios pues que estaba manejando como loca, ¿verdad? Porque ya sentía que el tiempo no le alcanzaba para llegar desde Rochelle Park hasta Oakland a recogerlo a los niños. Se mete a la ruta 80, no sé si te acordarás, Andrea, Anita, saben. De pronto, ¿verdad? Yo sentía que en cualquier momento ahí se podía voltear en la camioneta, porque iba pues muy mal manejando, y yo digo, pero ¿quién me manda a mí?
a subirme si algo me decía, ¿verdad? La intuición de no hacerlo, pero uno, ¿verdad? Por lo que sea, por el frío, por el tiempo, no hice caso y ahí estaba, ¿verdad? Que ya hasta los dedos te han garrotados, no del frío, sino del susto, ¿verdad? Sí. Y Dios mío, manda a tus ángeles y mira, Alexis, todavía me falta un poquito, ¿verdad? Para que yo digo, debemos estar preparados para cuando uno muera, pero digo, no así, yo no quiero morir aquí en el carro así. Pues íbamos directito, ¿verdad? Y ella estaba como que no escuchaba, estaba muy mal. Ella monitorea a los niños por medio del teléfono en las cámaras y la niña de 9 añitos no le contestaba y manejando y checando, bueno, era una cosa muy, pues sí, me dio miedo, francamente, ¿verdad? Y en lo que ella parpadeó, se mete a un carro casi para la salida para salir a Rochelle Park sobre la ruta 80. Y no nos volteamos porque de verdad, yo sentí que los ángeles detuvieron el carro, ¿verdad? Porque nos íbamos a dar una volteada ahí, que, ¿verdad? No sé si les iba a estar hablando en este momento y todo, ¿por qué? Porque no fui obediente a la intuición, a ese espíritu que decía, no subas, ve mejor, espera luz y vete como ya sabes, ¿verdad? Pero no, entonces aquí estoy, ¿verdad? Pero pues Dios es grande y misericordioso, que mira, aún aquí estoy y verdad, y estoy dando el testimonio. Amén. Y perfecto, mira, a lo que tú estabas hablando sobre la intuición, que Dios nos pone eso para, pues, y queda en nosotros hacer caso y prestar atención a lo que Dios, ¿verdad? Porque dice que siempre nos cuida y siempre nos están protegiendo los ángeles, pero nosotros somos los cabezones que no ponemos atención. Sí, sí, sí. A veces, y eso es exactamente el ejemplo, literalmente a veces nuestras circunstancias hacen que nosotros tomemos decisiones basadas más a ver, en necesidades, en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que pensamos que es correcto, o sea, en nuestra perspectiva, ¿verdad? Cuando la intuición entra, literalmente nuestro espíritu nos está advirtiendo algo, y en el caso tuyo, cuando nuestro espíritu literalmente nos está advirtiendo de un peligro o de una situación y que no hagamos algo, es porque está recibiendo información del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que le está diciendo a nuestro espíritu, ok, hay un peligro aquí. Y entonces nuestra intuición automáticamente se activa y nos dice, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros, como dices tú, no aprendemos a discernir nuestras propias voces internas, ¿cómo vamos a poder entonces caminar con rectitud, caminar donde debemos caminar, si no vamos a seguir caminando igual que siempre? Ahora, ¿cómo hacemos para hacer esto? ¿Cómo logramos que nosotros podamos entonces empezar a vivir más a partir de nuestro espíritu que de nuestra propia alma? ¿Cómo? Bueno, les explicaba, si usted es un músico, si usted es un albañil, si usted es un estudiante, usted tiene que prepararse y meterse de lleno en su carrera, meterse de lleno en esto. Usted no va a lograr estar en el espíritu y permanecer en el espíritu y ser fuerte en el espíritu si usted no se mete en la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios la que fortalece nuestro espíritu, porque es donde Él vive. Nosotros a veces inclusive, y esto es una de las cosas, una de las partes controversiales que a veces en la iglesia cuestan mucho sacar a la iglesia de esto. Si bien es cierto, la palabra es la palabra, y no estoy diciendo que la palabra no es la palabra. El tema con la palabra es cuando la gente me dice, sí, es que tenemos que meternos en la palabra, tenemos que meternos en la palabra. Estoy completamente de acuerdo, pero hasta la palabra misma en el espíritu es otra cosa. Si nosotros dejamos la palabra solo al intelecto humano, es como que estemos simplemente procesando a través del alma la palabra.
Entonces, nuestro entendimiento, comprensión y nuestra capacidad de análisis está basada en un cerebro y en una lógica racional discapacitada por el pecado. En cambio, si nosotros primero vamos al espíritu, si fortalecemos nuestro espíritu y a través del espíritu vamos a la palabra, el autor nos va a revelar lo que él quiso decir o quiere decir con su palabra. Por ende, esa verdad va a cobrar vida en nosotros y va a producir un fruto que humanamente era imposible. Por más que nos la memorizáramos, por más que nosotros la supiéramos en 4 idiomas y supiéramos 25 comentarios de esa palabra. Yo conozco personas que saben mucha palabra y no dan testimonio. Y no me refiero a testimonio, a ver, yo no juzgo a la gente, sin embargo, Primera de Corintios 2 nos dice que nosotros, la persona espiritual puede juzgarlo todo y esa persona no ser sujeta a juicio. ¿Por qué? Está hablando no de un juicio de condenación, está hablando de un juicio de discernimiento. Porque al Espíritu Santo nada se le escapa. Y si estamos en el Espíritu y estamos conectados al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a decir y va a desenmascarar lo que esa persona está realmente, la condición de esa persona. Yo se los he dicho a ustedes muchas veces, es muy fácil ver a una persona carnal cuando uno está en el Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, la persona carnal se ve a 200 metros. ¿Por qué? Amén. Porque todos los frutos y todas las luces son carnales. El fruto es como que ves un árbol lleno de frutas carnales. Y yo no estoy juzgando a la persona, es lo que la persona muestra. Amén. Y lo triste es que uno no quiere que esa persona esté mostrando eso. Pero esa persona, eso es lo que quiere mostrar. Por eso lo está mostrando. Y ahí es donde está ese conflicto dentro de nosotros, entre el yo carnal y el yo espiritual. Tía Rosa, adelante. No es mami, pero soy yo. Adelante, adelante. Gusto Con eso tenerte. que estás hablando, Jerry, es que a mí me pasó algo muy curioso. Ajá. Llegó una compañera de trabajo hace poco, ¿verdad? Y me dice, pero si usted supiera, ella me pidió disculpas, ¿verdad? Me imagino que ella ha hablado de mí, ¿verdad? Por juntarse con otras personas ahí en el trabajo. Y entonces llega y me dice, vieras que tengo que pedirle una disculpa porque yo creo que yo me he enojado con usted, he sido mala con usted y usted, pero es demasiado buena, me dice, ¿verdad? A usted le tienen que pasar cosas muy buenas porque usted es así, ¿verdad? Entonces llega y me dice ella, ahora yo entiendo por qué la gente del trabajo no le habla y le tiene tanta envidia a usted, me decía. Y es que usted tiene un brillo especial, ¿verdad? Y entonces yo me quedé así, ¿verdad? Y me morí de risa porque yo dije, pucha, no es la primera que me dice eso, ¿verdad? En los trabajos, que tengo un brillo especial. Y entonces vine yo, le dije yo, bueno, aunque usted no lo crea, le dije yo, no es la primera que me dice eso en ningún trabajo. Le dije yo, y en los trabajos, aunque usted no lo crea, no es el primero que hablan a mis espaldas, que les caigo mal, que todo, le dije yo, ¿verdad? Le dije yo, ¿y usted sabe qué es ese brillo? Le dije yo, ese brillo es Dios en mí. Le dije yo, eso es lo único que le puedo decir. Le dije yo, y muy pocas personas lo ven, porque muchas personas están en el mundo. Le dije yo, no están en la forma espiritual que estoy yo. Le dije yo, entonces, realmente lo que les cae mal, le dije yo, es lo que refleja a Dios en mí. Pero yo entendí, le dije yo a ella, en el momento de mi vida, yo ahora entiendo que no hablan de mí, hablan de Dios. Le dije yo, no se burlan de mí, se burlan de Dios. Le dije yo, y en realidad no les caigo mal yo, les cae mal Dios. Exacto. Entonces, claro, cuando yo le dije eso, Jerry ya quedó así y me dijo, pero yo tengo que pedirle a usted una disculpa porque yo por estar con malas personas me dejé cizañar, me dejé llevar y todo, ¿verdad? Y yo le decía a ella, tranquila, no pasa nada, no se preocupe, ¿verdad? Entonces yo llegué, ¿verdad? Y le conté a Claudio, yo le decía a Claudio, qué increíble, ¿verdad, Claudio? Le dije yo que eso me esté pasando en este trabajo, le dije yo, y que una persona lo haya visto, ¿verdad? Y ella me dice, a usted le tienen que llegar a pasar cosas muy buenas, dice, porque aunque usted es así, dice, yo que usted es muy buena, Verónica, es que usted se pasa buena. Y le digo, yo es que yo aprendí a que si pongo un cachete y me golpean, pongo el otro.
Le dije yo, porque eso fue lo que aprendí. Le dije yo, eso fue lo que me enseñaron. Sí, y la realidad es que nosotros, a ver, nosotros no es que somos buenos, eso es lo que nos dicen porque eso es lo que ven, pero lo que están viendo es el fruto y la evidencia de lo que Dios está haciendo en nosotros, porque realmente si no es por Dios, olvídense, nosotros no seríamos buenos. Levante la mano el que puede decir, yo sería buenísimo sin Dios. Yo creo que nadie, ¿verdad? La realidad no es esa. La realidad es que nosotros somos terribles. Necesitamos tanto a Dios. Es más, yo les digo una cosa, si Dios a ustedes les mostrara quiénes son ustedes realmente a la luz de Él, cuando ustedes no están en el Espíritu, ustedes saldrían corriendo a la presencia, con pánico. Se los digo porque a mí me pasó. Y es precisamente por eso que yo lucho todos los días para dejar de ser Jerry y para ser el Jerry que Él quiere que yo sea, no el que yo soy si no estoy en Él. Yo no puedo tomar autoría de absolutamente nada de lo que estoy hablando aquí. Todo lo que les estoy contando ha sido una enseñanza de Dios para mi vida y por eso lo estoy impartiendo. No solo ha sido una enseñanza, es una experiencia, es una realidad. Estoy viviéndolo todos los días y esto no se acaba hasta que Jesús venga. Así que les puedo decir de que verdaderamente esto es una realidad. Estas 3 escrituras se las voy a dejar mejor por el asunto del tiempo, se las voy a dejar de tarea para que ustedes las lean. Mateo 26, 41, Marcos 2, 8 y Juan 13, 21, para que las tengan ahí como referencias del tema. Los últimos puntos que tengo para hoy, muchos cristianos están acostumbrados a vivir por el alma o a través del alma y saben muy poco o nada de su espíritu. Y eso es algo que verdaderamente es normal. A ver, no estoy juzgando a nadie. Entendamos esto es lo normal, desafortunadamente. Y por eso yo ahora, literalmente, yo siento que Dios está cumpliendo mi deseo de convertirme en una voz en el desierto. Porque yo desde pequeño le decía que yo quería ser como Juan el Bautista. Y yo siento que el Señor está pronto a venir. Y yo siento que Él me está lanzando a la iglesia, a despertar a la iglesia. ¿Y para qué? Para que se prepare porque estamos muy pronto a ver al Señor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta y si usted lo ha percibido, si usted no lo ha percibido, si usted lo cree o no lo cree. Pero es a nosotros a quienes nos toca. Nos va a tocar a nosotros. Y por eso el Espíritu Santo está hablando tan directo, tan fuerte y tan al grano. Porque ya no hay tiempo para jugar a la iglesita. O somos o no somos. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Cuántas veces ustedes me han oído decir eso? ¿A qué voces le estamos escuchando? ¿Estamos escuchando lo que dicen en las noticias? ¿Estamos escuchando lo que dice la gente, la mayoría? ¿O estamos buscando la voz del Espíritu Santo para que sea Él el que nos diga que sí, que no? Dice, debemos pedirle a Dios que nos enseñe a través de la experiencia lo que es espiritual y lo que es anímico. O sea, literalmente que podamos ver en nuestra experiencia del día a día en nuestra vida qué es anímico, qué es por el alma y qué es espiritual. Al nacer de nuevo, nuestro espíritu inicia el proceso de regeneración. Sin embargo, un espíritu que no es regenerado y permanece en las obras o bajo la influencia del alma se comportará como el alma y será difícil distinguir. Por eso es que a veces no sabemos si estamos en el espíritu o no, o si estamos en la carne. Por eso es porque sencillamente nosotros, al no saber quién es quién, es difícil. Eso es como cuando vemos en un deporte que los dos equipos usen el mismo uniforme. Hey, nos daremos cuenta tal vez por la dirección en la que van, ¿verdad? A hacer una anotación, pero si todos están usando el mismo uniforme y no conocemos a ningún jugador, no sabemos cuál equipo es cuál, porque todos se ven iguales. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros no aprendemos a reconocer nuestro espíritu y no solo a reconocerlo, una vez que empezamos a sentir y a identificar, a fortalecer, las cosas no van a cambiar. No esperen que algo cambie radicalmente si nosotros no estamos invirtiendo tiempo en la presencia. Dice, es por eso que muchas personas creen que son espirituales y actúan como si lo fueran, pero su fruto los evidencia.
el fruto al final es la última palabra. Estamos depresivos, estamos ansiosos, estamos nerviosos, tenemos miedo, tenemos inseguridad, nos asustamos con facilidad, porque no podemos tener miedo y tener fe al mismo tiempo. Eso no funciona así. O tenemos fe o tenemos miedo. No podemos tener los dos. Y no me refiero al temor de que si, por ejemplo, me caigo en un río lleno de cocodrilos, por supuesto que puedo tener miedo. Eso es sobre supervivencia. Hay animales que me van a hacer daño. Pero tener miedo a cosas que no representan un peligro inmediato o que pueden presentar un peligro inmediato, pero que ni siquiera nosotros podemos discernirlo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo sí o sí que nos ayude a identificar todo lo que viene de Él y todo lo que no viene de Él. Lo que Él quiere que hagamos y no lo que el mundo quiere que hagamos. Y ya entramos en la época, yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Si no se han dado cuenta, se los digo para que despierten. Ya entramos en la época en donde ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y nos van a decir que hagamos un montón de cosas que no son lo que Dios quiere que hagamos. Pero es más fácil creerle al mundo. No le vamos a preguntar a Dios. Le estamos preguntando a Dios. Finalmente, mis hermanos, ¿cómo hacemos entonces para verdaderamente fortalecer, ya para cerrar, cómo hacemos entonces para fortalecer nuestro espíritu? Para verdaderamente que nuestro espíritu sea la fuerza que nos mueve, el ser de nosotros que tiene el control de nuestra vida. ¿Cómo hacemos para que hagamos esa transición de un ser anímico, un ser carnal a un ser espiritual? Orando, la oración. Si yo quiero ser un buen músico, lo decía ahora, de nuevo, va de nuevo, es el mismo ejemplo. Yo tengo que dedicarme de lleno a eso. Si yo quiero pintar, tengo que, mi mamá que pintaba, largas horas estudiando, largas horas pintando. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar la habilidad. Bueno, ¿cuántas horas al día pasamos con el Señor? Y no estoy diciendo de ir al rincón, porque el rincón es muy importante, es vital. Pero me refiero a ese estado de conciencia en donde literalmente nos damos cuenta de que Él está con nosotros 24/7 y tenemos acceso a Él 24/7 y le hablamos en todo momento y lo involucramos en todas las áreas y le pedimos a Él que nos diga qué sí, qué no, cuándo sí, cuándo no. Buscamos sus decisiones, no las nuestras. ¿Estamos haciendo eso? Les voy a decir esto. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios y a través de la presencia de Dios. Solo ahí nuestro espíritu verdaderamente se vivifica. Es Él el que la vivifica, no nosotros. Ya una vez que nuestro espíritu empieza a fortalecerse, empezamos a reconocerlo. Cuando empezamos a leer la palabra, la palabra cobra vida y nos transforma. Pero si dejamos la palabra solo al intelecto humano, con aquella mente toda manchada y confusa y con prioridades tan por todo lado, las cosas no funcionan así. Por eso el Señor decía espíritu y verdad, porque nosotros tenemos que estar en el espíritu para que entonces la verdad cobre vida. Si nosotros no estamos en el espíritu, estamos a merced de nosotros mismos. Y gracias a su misericordia. Pero créanme, iglesia, ya el tiempo se nos está acabando. Ya necesitamos realmente tomar cartas en el asunto, realmente descubrir quiénes somos y empezar a actuar de acuerdo a Él y no a nosotros. Para eso tenemos que meternos. Yo decía, bueno, si Dios es una piscina, yo necesito bucear en esa piscina. No necesito solamente poner mis piecitos un día a la semana, una hora ahí, mojar mis piecitos. No, si Dios verdaderamente es una piscina, yo necesito estar consumido, buceando 24 horas al día ahí. Entre más yo esté con Él, menos estoy conmigo.
menos estoy con el mundo. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho, ¿verdad? Bueno, nunca he visto un dicho que sea tan certero como este. Decía mi mamá. Ese. Jerry, hay algo interesante que está resonando en mi cabeza. Una voz en el desierto. O sea, hay una voz y el desierto no hay nada. No. Una No. voz en el desierto. Muy, muy, demasiado interesante. En el desierto no hay nada y a veces uno siente cuando uno le habla a la iglesia que está en el desierto. Pero como le dijera, hay mucho en el desierto. Sí. Pero no hay nada. Bueno, les voy a decir una cosa. Una experiencia que yo le pedí al Señor que me diera una ventana al cielo. Y aunque no me la dio en físico, me la dio en el espíritu. A través de una hermana que tiene un testimonio increíble. Y ella tiene durante sus oraciones, ella tiene estas oportunidades para tener contacto con el Señor y el Señor se le muestra a ella. Y en una de estas instancias, el Señor le ha dicho, escríbalas porque esto es precisamente para ciertas personas. Curiosamente, el Señor me da la oportunidad a mí de estar en este grupo, en este blog, que yo se lo pedí. Yo le pedí, Señor, yo quiero ver a través de tus ojos, yo quiero una ventana al cielo. Y cuando Él me dio esto, era mi respuesta. Era la respuesta contestada, fue automático, yo sabía. Y después en una de las visitas que Jesús le hace a ella, Él le dice, escribe todo lo que te voy a decir, no se te va a olvidar porque yo he enviado a los que van a leer esto. Y yo sabía que estaba hablándome a mí. Sabía que me estaba diciendo eso a mí, que me estaba confirmando de que el propósito de yo estar ahí no era solo porque yo lo pedía, era porque era su voluntad para mí. Y en esta experiencia que esta muchacha tiene, una de estas experiencias que esta muchacha tiene, Jesús le cuenta que durante su tiempo, y esto fue fascinante para mí entender, cuando él, antes de empezar su ministerio, ¿verdad? Él prácticamente no hizo nada, ¿verdad? Fue hasta que la paloma desciende sobre él, ¿verdad? El Espíritu Santo desciende sobre él, que él ahora estaba literalmente ya en una conexión total y constante con el Señor, ¿verdad? Con el Padre, a través del Espíritu Santo. Y me hizo pensar, wow, sí, él era Dios, pero también era ser humano. Es probable que en sus inicios él estaba más en su humanidad que en su espiritualidad, lo cual no me sorprendería, porque él también tenía que aprender a las leyes del judaísmo, tenía que aprender todas estas cosas y tenía que pasar por todas estas cosas, pero yo sé que él tuvo sus lapsos a solas con el Padre, pero para iniciar su ministerio, ahora sí, fue ungido por el Espíritu Santo, ya él tomado por el Espíritu Santo para que él fuera a hacer su misión. Y él le dice a ella que inmediatamente eso sucede, él se va al desierto durante 40 días y este es el ayuno que él hizo en el desierto, porque él tenía que, más o menos lo entendí así, y lo voy a decir en español simple. Él tenía que literalmente saber qué provenía de él, qué provenía del Padre y qué provenía de del Espíritu Santo. Porque literalmente era como que cada uno, ¿verdad? Tenía una voz y él tenía que aprender a discernir. Una vez que él logró aprender a discernir en ese desierto y él logró literalmente sincronizarse con la voz del Padre a través del Espíritu Santo, es cuando el enemigo llega a tentarlo. Pero él pasó un periodo de 40 días literalmente sincronizando y inmediatamente me acordé de cuando nosotros vamos a conectarnos a la internet, ¿verdad? Que tenemos que, las señales se tienen que sincronizar para poder conectar. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos que pasar por un periodo de sincronización donde aprendemos a discernir qué voz es del Señor y qué voz no es del Señor. Y me hizo
ver que Jesús mismo pasó por eso, que él mismo también tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo siento que Dios honró hasta nuestra realidad con él. Y eso me hizo sentir tan identificado, pero también tan esperanzado, porque yo dije, con razón él lo hizo en ayuno, para literalmente opacar su carne, para que su carne no fuera la voz que él iba a escuchar, sino que él pudiera escuchar la del Padre. Y ya cuando él, a pesar de que estaba débil en cuerpo, él estaba fuerte en espíritu porque estaba sincronizado con el Padre. Y cuando entonces viene el enemigo, simplemente no tenía chance. Ya no había forma de que lograra atentarlo. Y es ahí donde empieza verdaderamente su ministerio ya con los milagros y demás. Che, yo no sé si usted no sé si usted, me imagino que sí ha notado, pero que las 3 tentaciones, la primera fue de la carne, la segunda fue del alma y el último fue del espíritu. Uh-huh. Para Lo mí tentó eso en todo. Sí. Lo tentó en todo porque precisamente es una guía para nosotros. Vamos a ser tentados en todo. ¿Y cuál fue la clave? Él nos está mostrando la clave. La clave fue estar en sincronía con el Padre. Totalmente con Él. En Él. Después, si ustedes van a Juan 17, en Juan 17, ¿qué dice Jesús mientras está orando por nosotros? Está diciendo que ellos sean uno en mí como tú y yo somos uno. Eso es increíble. Que literalmente Jesús está diciendo que nosotros tenemos la posibilidad, la opción de estar totalmente compenetrados con Él como Él lo estaba con el Padre. Eso es increíble. Eso es fenomenal. Y eso es súper esperanzador. Y Él le dice, ¿para qué? Para que entonces crean que me has enviado. Eso significa de que al nosotros estar compenetrados con Él, uno solo con Él, es Él el que se evidencia para que la gente lo crea. Nos convertimos en la evidencia de Cristo. La evidencia. No estamos hablando de arqueología, no estamos hablando de teorías. No, estamos hablando de que la evidencia se va a reflejar en nosotros. El testimonio de nosotros, a pesar de nuestra carne, a pesar de nuestra humanidad. Ahí es donde la Biblia empieza a tener sentido. Y no quiero alargarme más porque de verdad, esto es un tema que a mí me apasiona y yo podría hablar toda la noche de esto. Pero lo que sí quiero que nos llevemos hoy es, iglesia, tenemos una responsabilidad de verdaderamente perseguir la presencia de Dios con agonía, con angustia. ¿Dónde está la angustia por la presencia de Dios? ¿Qué se hizo? Estamos más preocupados por todo lo demás, por las finanzas, por la salud, por todas las cosas. Y no que no sean cosas que merezcan nuestra atención. Por supuesto que sí. Pero ¿ustedes qué creen? ¿No es más fácil vivirlo a través de Él que a través de nuestros propios esfuerzos? ¿No es más fácil que Él sea el que nos guíe? Por eso la palabra dice, buscadlo o reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso significa que nuestras veredas necesitan ser enderezadas. Pero si nosotros lo buscamos a Él y lo reconocemos y lo traemos y le decimos, Señor, mira, esta es mi situación. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Ahí es donde Él empieza a actuar. Eso es adoración, eso es alabanza, eso es reconocerlo a Él como no solo nuestro Salvador, es también reconocerlo como nuestro Señor, el Señor que nos dice qué es lo que hay que hacer. Iglesia, tenemos que empezar a orar en todo momento con súplica y ruego, como decía Andy, en todo momento. Tenemos que tener una conciencia total de Él para que entonces Él sea en nosotros. Y les voy a decir algo.
Lo más hermoso es verlo a Él trabajando en nosotros y a través de nosotros. Somos los primeros testigos y somos los primeros en impactarse de lo que Él está haciendo. Es que es increíble, es fenomenal. Te enamoras, te apasionas, te llenas de ganas de más, querés más. Y se los digo, yo estaba en la iglesia muchos años. Yo creía que sabía, pero la realidad es que no. Les puedo decir honestamente que yo no sabía, que lo que yo estaba viviendo, no estaba viviéndolo hipócritamente, no. Pero sí había un factor de carnalidad. ¿Cuántas cosas no suceden en la iglesia? ¿Cuántas situaciones no se presentan en la iglesia? Yo mismo en alguna ocasión terminé hasta en una situación de disciplina en la iglesia. ¿Pero por qué es? Bueno, porque estamos viviendo más carnalmente que espiritualmente. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo guiados por nuestra propia alma. Iglesia, es tiempo de que empecemos a trabajar en el siguiente paso de nuestra carrera espiritual, que es la maduración de nuestro espíritu. No nos quedemos donde estamos, o de lo contrario, no vamos a poder ver la gloria de Dios en la intensidad y la constancia que queremos, porque lo queremos. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte es mantener esa hoguera hirviendo, caliente, fuerte, ese fuego. Ser valientes y esforzados. Y sí les voy a decir algo que espero los inspire y que les cambie las prioridades. No nos queda mucho tiempo, iglesia, en serio. Aunque yo no sé el día y la hora, no hace falta saberlo. Es irrelevante el día y la hora. No se necesita saber. Al estar en el Espíritu, uno puede percibir el sentido de urgencia del Espíritu Santo. Y ahí fue donde yo empecé a ver que en la iglesia hablaban de un montón de cosas y no era lo que el Espíritu Santo me estaba hablando a mi corazón con urgencia. Y yo recuerdo escuchar a David Wilkerson hablando dónde está la angustia. Y yo iba a la iglesia y no veía angustia. Lo que veía era un club social. Y empecé a entender a quién sigo. A la iglesia que está aquí o al Espíritu Santo que por primera vez en mi vida me está hablando tan claro y me está guiando y está transformando mi vida. La decisión fue fácil. Así que, iglesia, tenemos mucho que hacer. Es personal, es individual, también es colectivo, porque podemos orar unos por otros. Pero lo primero es nosotros. Pidámosle al Señor que sensibilice nuestro espíritu, que nos permita discernirlo, conocerlo, conocer su voz y empezar a caminar de acuerdo a Él, de acuerdo a su voz, de acuerdo a su mandato, de acuerdo a lo que Él quiere. Ya conocemos lo que sus mandatos y sus ordenanzas están en la Biblia, ya eso lo sabemos. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a hablarnos directamente, ellas van a cobrar todavía más importancia. Y no les puedo decir cuántas veces yo me pongo a hablar con alguien y la palabra chorrea. Y te acordás de lo que dice aquí, y te acordás de lo que dice aquí, y te acordás de lo que dice aquí. Y por eso es que dice aquí esto. Porque empieza a chorrear, porque ya está escrita en mi corazón y en mi mente. Iglesia, no quiero atrasarlos más. Esto es lo que tenía para ustedes esta noche. No sé si tiene alguien algún comentario. Bueno, voy a terminar la grabación.